8:34 en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, Claudio, la temperatura, fresquito y para camperita. Bien otoñal, nos dijo Lean López Caucero hace un ratito. Y te cuento, Claudio, que la última encuesta, el último informe de opinión de la consultora Opina Argentina, volvió a mostrar que el presidente sigue siendo, digamos, el dirigente político con mayor imagen positiva, pero da cuenta de un fenómeno que no sabemos si es nuevo y si marca un cambio de tendencia, que tiene que ver con una caída de 6 puntos respecto en el nivel de imagen respecto de la medición anterior de la misma consultora. Bueno, por este tema estamos en comunicación en este momento con Facundo Nejamquis, que es analista político y el director de Opina Argentina, justamente para consultarle sobre esto. Facundo, muy buenos días. Aquí Claudio Mardones y Elizabeth Pejer te saludan. ¿Cómo estás? Oh, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Hay una contracción, una caída importante en la imagen del presidente según el informe de Opina Argentina. ¿Hay un cambio de tendencia o empiezan a impactar algunas cuestiones? Bueno, mira, Elisa, nosotros siempre recomendamos lo siguiente: para hablar de cambios de tendencia hay que esperar que una tendencia justamente se mantenga en el tiempo en forma sostenida y prolongada. Es decir, que más allá de lo que pueda suceder entre un mes y otro y en el marco de 2 o 3 hechos significativos que ha sufrido este gobierno, nosotros veamos que esa tendencia, ya sea para arriba o para abajo, se mantenga en el tiempo. En principio, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente: el gobierno atravesó durante el mes de febrero 2 o 3 cuestiones que han tenido impacto en la opinión pública. Uno es el denominado CryptoGate, otro es la discusión alrededor de la designación de los pliegos de los jueces de la Corte por decreto en comisión, y otro es el discurso del 1 de mayo, del 1 de marzo, porque es la vieja Constitución, del 1 de marzo, atravesado por el escándalo Manes, ¿no? Entonces, uno ve que en ese marco la imagen del gobierno cae de un nivel en el que estaba, digamos, significativamente alto, ¿no? Alrededor de 53 puntos, o 54 puntos la imagen, cae a 48 puntos, es decir, cae 6 puntos porcentuales. No sabemos todavía si esto se va a sostener. Primero, si es un efecto producto de un enojo circunstancial de una parte de la opinión pública que después vuelve a los niveles anteriores, como sucedió allá por el mes de septiembre, octubre, ¿te acordás? Que hubo una baja en los niveles de apoyo de la opinión pública y después se recompuso. Entonces, eso no lo sabemos. Y después tenemos que esperar si significa que estamos en un piso, o si ese piso pues continuar siendo perforado. Ahora, yo te diría lo siguiente: independientemente de esta caída en la imagen, hay un cambio en la relación entre el gobierno, la oposición y la forma del ejercicio del poder y cómo la opinión pública lo visualiza. Aunque eso no significa necesariamente que el gobierno vaya a caer en imagen o que el gobierno tenga que caer necesariamente en intención de voto. Pero sí hay un cambio en cómo se visualiza el gobierno de la opinión pública, porque, a ver... ¿Qué aparece ahí en ese cambio, digamos? ¿Cómo lo describís? Lo que aparece es, el gobierno tenía hasta el CryptoGate un halo de intocabilidad, por decirlo de alguna manera, en el sentido que era un gobierno que constantemente se encontraba a la ofensiva en relación a todos los actores del sistema político, económico, social, y siempre el gobierno estaba,
digamos, en modo ataque, en modo agresivo, y uno veía que la sociedad mayoritariamente, no todo, pero mayoritariamente, en esas disputas, o se inclinaba por el gobierno, o el gobierno lograba equilibrar bastante esa pelea, sosteniéndolo con argumentos que iban de alguna manera penetrando en su propia base política hasta lograr revertirlos y posicionarlos a su favor. Por ejemplo, las famosas peleas con la casa política, por ejemplo, la pelea con el sector universitario, que es una pelea que arrancó 70-30 y que, si bien la gente sigue sintiendo una sensibilidad por el sistema universitario público, también es cierto que el gobierno ha logrado que muchos de sus seguidores cambiaran su opinión o modificaran. Bueno, ahora en este caso no pasó eso. Bueno, hasta este momento, hasta el CryptoGate, ese era el clima de opinión dominante. Después del CryptoGate, uno lo que encuentra es una disputa más equilibrada entre gobierno y oposición. ¿Qué significa eso? Que la oposición y el resto de los actores sociales que se oponen al gobierno, hasta el CryptoGate no tenían con qué pelearse con el gobierno. ¿Se entiende? No encontraban los argumentos adecuados. Bueno, ahora el gobierno empezó a sufrir de alguna manera filtraciones, empezó a sufrir fisuras, y eso le ha dado recursos discursivos a los actores de la política para poder disputar con el gobierno en un plano mayor de igualdad. Es decir, el gobierno le dice casta, le puede decir ratas, pero un opositor no le puede decir estafador. Claro. Entonces es una disputa distinta, más equilibrada. Ahora, eso no significa necesariamente ni que el gobierno va a perder, ni que va a derrumbarse la imagen. Simplemente hay un cambio de clima en el debate público. Hay que ver qué termina sucediendo, porque en general lo que define imagen de un presidente y intención de voto no es este tipo de escándalos y este tipo de episodios, sino más bien el estado general de la economía, ¿no? Y ahí estas encuestas todavía no miden que el optimismo haya caído significativamente como para cambiar el clima que vivimos el año pasado, ¿no? Y Facundo, ¿no se observa también ahí que empiezan a aparecer algunos problemas en esa estrategia, ¿no?, que plantea el gobierno de generar temas todo el tiempo, ¿no? Y que ha sido casi una constante desde que Milei asumió el gobierno. En todo el tiempo generar noticias para correr el foco hacia otra cosa, por ahí algún tema más que molestaba. De alguna manera la Casa Rosada se corría el eje enseguida plantando otra noticia, generando otra noticia, otra información. Y me parece que el gobierno esta vez lo quiso hacer de alguna manera con el DNU, por ejemplo, para designar, no el DNU, el decreto para designar a los jueces de la Corte, ahora con el tema de el Fondo Monetario, incluso con el discurso ante la Asamblea Legislativa, que en realidad después terminó mal, ¿no? Porque salió el tiro al revés, pero ¿empieza a hacer esa estrategia? ¿No empieza a tener ciertas limitaciones? Bueno, como todo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el CryptoGate y el resto de las situaciones de conflictividad que ha tenido el gobierno hasta ese momento? Hasta ese momento el gobierno lograba controlar la agenda pública y lograba que los conflictos que tenían el espacio público fueran conflictos con otros actores descalificados o con bajo nivel de legitimidad política y social. Lo que sucede con el CryptoGate es el primer, digamos, escándalo que sufre el gobierno, la primer, conflicto en la escena pública que el gobierno no logra controlar. No logra controlar, ni controlando el tema, ni inundando con otros temas, como decís vos, la escena pública. ¿Por qué? Porque no aparece un actor con quien confrontarlo, es el gobierno contra el gobierno. Claro. Entonces, esa característica es una novedad. La novedad es que el gobierno ya no controla
completamente la agenda pública. Ahora, nunca hay que subestimar la capacidad que tiene un gobierno, cualquiera sea, el de Milei, el de Alberto Fernández, el de Macri, el de Cristina, de influir fuertemente en la agenda pública. Cuanto más temas haya que no controla, bueno, es un gobierno más débil de alguna manera, ¿no? Más significativamente más débil. ¿Qué ve uno hoy en relación a este gobierno? Bueno, que hay algunos temas que no ha controlado. ¿Cuáles no ha controlado? No ha controlado el decreto gay, no ha controlado las sesiones del Senado, en el Congreso de apertura de sesiones, porque era una escena donde en general es todo favorable al presidente y sin embargo se le filtró una situación que se le fue de la mano y se le convirtió en el tema central de la apertura de sesiones. Sí, no controló el hijo tampoco. Y tampoco, digamos, logra controlar la situación alrededor de la designación de los jueces, ¿no? De los jueces de la Corte, que no pudieron atravesar la decisión legislativa, tuvieron que ser designados en comisión. Hay una controversia. García Mancilla vota una cosa, digamos, distinta de la que se supone que se esperaba que votase. Es decir, en fin, ahí hay una serie de cuestiones que el gobierno no logra controlar. Entonces, cuando vos tenés temas que no controlás, independientemente de que vos sumes a la agenda pública otras cuestiones, bueno, la inundación de temas puede generar confusión en la opinión pública, las audiencias, pero si hay temas que vos no controlás, bueno, también esos temas te hacen daño a vos, ¿no? Entonces, y esos temas adquieren también una centralidad que vos, digamos, de alguna manera no podés evitar. ¿Cuál es la única manera que el gobierno puede lograr que esos temas no lo dañen? Bueno, con una potente agenda de transformaciones económicas que mejore mucho la situación de la persona. Solo con la variable económica, podríamos decir. Hola, Facundo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? Claro, a ver, yo voy a decir algo que puede ser muy grosero, pero si la sociedad, si vos pasás de 24 cuotas a 48 cuotas, tiende a olvidarse de este tipo de agendas más vinculadas con las cuestiones institucionales, la corrupción, el respeto a la Constitución y demás, ¿no? Ahora, si la agenda económica no logra todavía hacer pie, y bueno, este tipo de temáticas se destacan mucho más, ¿no? Y ahí sobre esta dinámica específica del criptoescándalo, porque nos encontramos con algo que no va a terminar ahora. Capaz que en el medio de la saturación de la agenda y retomando la iniciativa en otros aspectos, el gobierno le encuentra la vuelta a sortear la primera o la segunda etapa de gestión de esta crisis, pero todavía hay una caja de Pandora abierta con este escándalo y quería preguntarte respecto a los tiempos, porque el escándalo de la criptomoneda, bueno, ha sido sofocado en el Senado en extraordinarias, pero es cuestión de tiempo para que posiblemente en el Congreso se constituya una comisión investigadora, para que avance en la investigación que se lleva adelante en la justicia federal y también el interrogante de los Estados Unidos. ¿Cuánto crees que la profundización de las investigaciones y sus ramificaciones pueden transformarse en un problema para el gobierno que puede impactar incluso durante la campaña? Te lo pregunto porque, bueno, vos bien lo decías, Facundo, un tema es el gobierno defendiéndose, poniendo a prueba explicaciones que capaz que no convencen, y la otra pregunta es cómo se abre esto en el tiempo y si esa agenda que no pueden controlar empieza a generar más sucesos que los puedan dañar. Bueno, a ver, es una incógnita, ¿no? Porque uno nunca puede saber qué es lo que se puede abrir y hasta dónde se puede abrir. Yo tiendo a pensar lo siguiente: los gobiernos, sobre todo, a ver, casi te diría de manera proporcional a la transparencia que van adquiriendo nuestras sociedades. Cuando digo transparencia me refiero a una sociedad donde todo es más visible, todo tiene mayor visibilidad, ¿no? A ver, en 1940 no había celulares, no había Twitter, no había redes sociales, solo había radio. Entonces, digamos, la
sociedades sabían mucho menos sobre sus gobernantes y sobre los que sus gobernantes hacían que hoy, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, porque uno cree que esto necesariamente genera gobiernos más transparentes. Yo te diría, es posible que en algunos aspectos sí. También es cierto que genera mayores niveles de tolerancia, como cuando vos te acostumbras a algo, ¿viste? Cuando tomas un medicamento muchas veces, el médico te dice, bueno, ya te hiciste la penicilina, ¿no? ¿Cuántos millones de unidades de penicilina tiene que tener hoy una pastilla para que te haga efecto? Bueno, porque la humanidad viene tomando penicilina hace tanto tiempo que... o naturalizar al fondo, por ejemplo. O naturalizar al fondo sería en términos políticos, ¿no? Uno va naturalizando cosas. Entonces, las sociedades naturalizan los escándalos en todos los gobiernos. A ver, en Estados Unidos acaban de votar un presidente que estaba, no sé cuántas causas judiciales tenía abiertas al momento en que se lo eligió presidente, porque no tengo la cuenta en mi cabeza, pero creo que incluso algunas con condena, declaración de culpabilidad, y sin embargo la sociedad lo votó igual. Pero también digo, en la misma, o en una dirección política contraria, digo, de otro signo político, en Argentina también votó el peronismo en 2019 con Cristina como candidata a vicepresidente, también con Cristina con muchísimas causas abiertas por corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a tu pregunta es, el cripto puede ser un escándalo que termine hundiendo al gobierno de Milei o perjudicándolo en demasía. Yo te diría sí, no. Si el gobierno de... a ver, viste, un amigo que trabaja en marketing me dice, el producto tiene que avalar la campaña publicitaria, ¿no? No sirve solo con una buena campaña. Entonces, si el gobierno de Milei sustenta su estrategia discursiva y comunicacional con éxitos en lo económico, eso mata escándalo de corrupción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que le ha pasado a todos los gobiernos. Ahora, si el gobierno no logra éxitos en lo económico, supongamos, no logra salir del cepo, no logra que la inflación, bueno, en algún momento la sociedad va a decir, bueno, ya está 2-3 mensuales en dólares, ¿no? Pasame a 1, pasame a 0,5. Es decir, si el gobierno no logra progresos más significativos en lo económico, en algún momento esos escándalos pueden terminar generando una caída en la legitimidad del gobierno. Así le pasó al kirchnerismo. ¿Cuándo se convirtieron los escándalos de corrupción en significativos en términos electorales? Pero cuando la economía lo dejó de acompañar, ¿no? A partir del segundo mandato de Cristina Kirchner, sobre todo. Si la economía hubiese crecido durante esos años al 6-7% mensual, como en el primer gobierno de Kirchner, seguramente no hubiéramos visto esas derrotas electorales. Pensemos incluso cómo salió la elección del balotaje entre Scioli y Mauricio Macri, ¿no? Es decir, una elección que podría haber vuelto a ganar el peronismo después de 12 años de muchos escándalos. Entonces, esto es válido también para Milei. Yo creo que Milei tiene la capacidad, como dirigente, como líder, de soportar este tipo de escándalos, siempre y cuando la sociedad acompañe su proyecto económico. Si el proyecto económico entra en crisis, y ahí yo te diría, estas cosas adquieren otro significado. Sí, hay que ver también cómo empiezan a impactar otras cuestiones, como lo que ocurrió en Bahía Blanca, que si bien no está ligado estrechamente a la política, estas cuestiones tampoco pasan por alto y marcan hechos en la agenda. Hay que ver después cómo efectivamente eso impacta. Sí, absolutamente, pero los pongo casi en la misma línea. Ese tipo de episodios los pongo casi en la misma línea que los episodios por corrupción. Primero porque es difícil asignar culpas a lo que pasó en Bahía Blanca a un gobierno, ¿no? No, por supuesto. Cuestiones de índole climática, digamos que no maneja, que ningún gobierno maneja. Después, porque hay responsabilidades interjurisdiccionales, ¿no? O sea, el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional. ¿De quién es la responsabilidad sobre una situación así? Para la gente es difícil
asignársela a alguien, ¿no? Y después, en general, ese tipo de situaciones muy puntuales que suceden en un lugar no terminan permeando al conjunto de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es difícil que alguien modifique su voto en La Matanza o en Palermo por un episodio como el que está sucediendo en Bahía Blanca en este momento, ¿no? Facundo, ¿hace la diferencia que esté el presidente o digo para su imagen o el gobernador o el ministro? ¿Marcan diferencias que estés en el lugar o no? Digo, porque lo conversamos hace un ratito con Claudio, que inicialmente Milei tenía agendada un viaje a Mendoza para la fiesta de la vendimia. Bajó ese viaje porque aparentemente iba a ir a Bahía Blanca. Finalmente no fue a Bahía Blanca. Solamente fueron Bullrich y Petri. ¿Hace la diferencia que le suma o le resta estar? Bueno, a ver, primero le suma no haber ido a Mendoza, ¿no? Es decir, la fiesta de la vendimia es una celebración, entonces que un dirigente político aparezca celebrando en momentos en que una parte de su territorio donde él gobierna está sufriendo una tragedia, no parece lo correcto en términos de las señales que un presidente debe emitir, ¿no? En general, los manuales dicen que es bueno estar. También hay que ver si tiene condiciones como para estar, ya sea condiciones de seguridad, condiciones de no salir dañado, porque digo, Bullrich y Petri fueron y sufrieron una especie de escándalo, ¿no? Y entonces hay que ver si se pueden controlar todas las variables. En principio, sí creo que la sociedad valora, por lo menos que su equipo esté y que el gobierno se ocupe del tema, ¿no? Que no lo ignore. Creo que el gobierno acá hace un aprendizaje de otras situaciones que ha vivido el país, donde el gobierno nacional, un gobierno que tiende a tener una mirada sobre el Estado muy restrictiva y a creer que el conjunto de la sociedad comparte esa mirada en términos generales y que son los gobiernos municipales y provinciales los que tienen que hacerse cargo de lo que sucede en sus territorios, ha pagado costos, ¿no? Por inacción. Sobre todo sobre todo también por lo que dejó el anterior temporada, lo de diciembre. Está muy fresquito, arréglense solos, eso es como o la situación de los incendios, ¿no? Entonces, en esta oportunidad el gobierno parece que ha mejorado sus reflejos y ha entendido que la sociedad argentina, si bien votó un presidente que se define como anarcocapitalista, no toda la sociedad argentina es anti-Estado. Claro. ¿No? Facundo, entonces, sí. Mira, y en esa línea quería preguntarte, quería pensar con vos esto, porque un político bahiense me decía, bueno, mirá los primeros que llegaron acá, en vez de Milei, vino la fórmula de Juntos por el Cambio, dijo, refiriéndose a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Luis Petri, ministro de Defensa. Pero lo cierto es que, más allá de los cambios en la estrategia comunicacional, la que siempre pone la cara en esta situación es Patricia Bullrich, y que, bueno, has visto, es parte de las especulaciones de que podría ser candidata o no. Ella no quiere para nada, se ha encargado de hacerlo saber, se la ve cada vez mejor en las encuestas en su rol de ministra de Seguridad, y ahí quería preguntarte, ¿cómo la caracterizás en este momento? Porque por fuera de que, claro, es claro que el hecho de que Javier Milei no haya estado en la fiesta de la vendimia junto con Alfredo Cornejo, al menos fue un atenuante ante el hecho de no haber ido a Bahía Blanca, quizás porque no tienen las condiciones para afrontar esa situación de gestión de crisis, ¿no? Pero, ¿qué opinas de Patricia Bullrich en este momento? Porque 2 parpadeos atrás, Patricia Bullrich estaba peleándose abiertamente con Mauricio Macri y también con el alcalde porteño Jorge Macri por las fugas en la ciudad de Buenos Aires de las alcaldías, y en ese contexto una Bullrich multipropósito. ¿Cómo la caracterizas en este momento? Bueno, ella, a ver, independientemente de la valoración que cada uno pueda hacer sobre su gestión, que digamos, a mí no me corresponde. Obvio, no, el tema es verla como producto electoral, ¿no? Como producto, bueno, ella, a ver, ha demostrado que hay determinados electorados en los que a ella le va muy bien, ¿no? Y suele ser una candidata que ranquea muy bien en imagen
y en una visión que hay sobre ella de una dirigente que es dura y que gestiona bien los temas duros, ¿no? La seguridad, narcotráfico, la pelea contra el narco, existe esa mirada sobre ella. Y bueno, sin duda, cuando uno ve la tabla de dirigentes iba a decir de Juntos por el Cambio, sí. En eso también estoy atrasado. La imagen de dirigente del gobierno, de la Libertad Avanza, uno ve que ella está en el top 3, top 4, ¿no? Claro. Está ahí primera, segunda. Algo que al PRO ya no le pasa, digamos, en términos de comparación de imagen. No, el PRO ya no tiene más. Bueno, por eso. Dije, primero porque algunos se los ha robado la Libertad Avanza, y segundo porque ya no es una fuerza que despierta la expectativa social, claro, en términos de cambio. La expectativa social hoy, eso de ese sector, ¿no? Del sector que antes acompañaba al PRO o a Juntos por el Cambio, hoy está puesto mayoritariamente en la libertad Avanza, ¿no? Entonces, bueno, sin duda Bullrich es una candidata taquillera. Hay que ver si el gobierno quiere sacrificar a alguien que le resuelve la gestión en un área tan sensible como es Patricia Bullrich, que le resuelve la gestión y está dispuesta a mandarla a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, ¿no? Porque esas serían las opciones, que ella sea candidata a diputada, sí, por la ciudad de Buenos Aires. Y no quiere, al menos, dice nada. No sé, yo no lo sé. Eso, yo no trabajo con información, hago análisis. Entonces, digo, en ese sentido, en el análisis, bueno, siempre es menos significativo para un gobierno tener un colaborador muy importante metido entre 250 diputados, entre 70 senadores, que ocupando un ministerio, ¿no? Pero bueno, también puede estar proyectando otras cosas, porque Patricia Bullrich podría